Es viernes, son aproximadamente 13 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana y, como ya es habitual, nuestra mesa de juventudes políticas. Hoy, excusando la representación del Partido Socialista de Yanira Domínguez, que suele ser la representante de cada semana por cuestión de agenda, pero sí está con nosotros David Herrera, de Coalición Canaria. Bienvenido. Alberto Oviedo, de los Populares, las nuevas generaciones. David Perdomo, de las generaciones jóvenes de Nueva Canarias, y Lili Concepción, de Podemos Fuerteventura. Buenos días. Bueno, decíamos que es un tema que ha pasado un poco de puntillas por Canarias, pero que a nivel nacional sí ha desatado también muchos titulares. Hablamos sobre esa ya norma en la que Canadá se ha convertido en el primer país del G20 que ha legalizado la marihuana con fines recreativos, que autoriza el libre consumo y la producción de cannabis a partir del próximo 17 de octubre, dentro de 4 meses aproximadamente. Eso ha suscitado que varias plataformas, varios clubs de fumadores que hasta ahora estaban pidiendo esta victoria en España estén uniéndose y formando una plataforma a nivel nacional para elevarlo al Congreso. Hasta ahora el Partido Socialista se ha mantenido en una postura discreta, mantenido, digamos, conversaciones, pero todavía no se ha postulado. Queremos conocer hoy lo que piensan el resto de los partidos. Lili, ¿a favor o en contra? A favor totalmente, aunque creemos que ya no es un debate de sí o no, sino de cómo y cuándo. Coalición Canaria. A favor, en principio, con fines terapéuticos, pero abiertos a que esto vaya progresando. Estamos hablando del uso medicinal, en este caso, Alberto. ¿Ustedes sí estarían de acuerdo desde el Partido Popular en el uso medicinal o en el uso industrial, en este caso? Siempre y cuando sean en el término medicinal estamos a favor. Ya en cuanto a compra-venta, consumo, al libre albedrío y demás, pues nos mantenemos al margen, ¿no? Y el libre albedrío, pregunto, en este caso, David, ¿no sería lo que tenemos ahora? Que estamos hablando de una venta clandestina, que estamos hablando de una venta en los barrios de forma ilegal, sabiendo que los jóvenes, o no tan jóvenes, las personas, los consumidores que lo están haciendo, pues quizá lo están haciendo de una forma que no sabemos exactamente lo que están consumiendo. En principio, bueno, creo que hay distintas discusiones, porque podría ser desde el punto de vista del bien, que no podría ser una droga, que sería en este caso, ¿qué consideraríamos droga? Que es importante también preguntárselo. Podríamos tener acceso actualmente a drogas que simplemente en la dosis justa se nos distribuye, y parece ser que no tenemos este debate. Entonces, bueno, habría que matizar un poquito y quizás quitarle el estigma. Desde Nueva Canaria se partimos siempre de que haya consenso, de que sabemos que hay países que están a favor, sabemos que hay países que de alguna manera siempre matizan cómo lo llevan a cabo, ¿verdad? Si es para consumo personal, si es para distribución. Fíjate que siempre nos basamos mucho en Países Bajos, ¿no? Que es un poquito la referencia europea que tenemos para este caso concreto, y resulta que estaba leyendo noticias hace no mucho que La Haya ha prohibido en ciertas partes de cerca de parques, cerca de colegios y demás, ha prohibido el consumo. O sea que ya no hablamos tanto de libre albedrío de porque legalicemos la marihuana es libre albedrío. Quizás ahora sea más libre albedrío por ser de una manera clandestina, así que tendríamos que estudiar un poquito de manera concreta. Bueno, hay que decir, y le doy paso a Lili de Podemos, que en este caso, en la aprobación de Canadá, que ha sido la verdad que muy debatida y muy medida, decían que en cuanto a la venta, por aquello que apuntaba Alberto, la venta tiene que ser en tiendas propiedad de las distintas provincias. Es decir, vendrían a ser unos estancos, para que lo entendiéramos todos, ¿no? Unos estancos o aquellos establecimientos que expenden alcohol, exactamente en las mismas condiciones. Además, señala y limita la posesión. Estamos hablando de 30 gramos, con una edad mínima de compra y consumo, que son los 18 años, e incluso partes en el territorio que no puede ser inferior a los 19 años, como ocurre de manera similar, en este caso en Canadá, con las bebidas etílicas. Bueno, yo creo que ya basta de doble moral. Sobre todo lo siento por parte del Partido Popular, porque no sé si lo saben, que en España desde los años 70 hay 13.000 hectáreas que se dedican al cultivo de la dormidera, ¿vale? Para los derivados del opio y demás. También se han concedido a 5 empresas, entre ellas Alcaliber, que es una de las que tiene ese monopolio
del tema del opio, 20.000 hectáreas para el cultivo de marihuana aquí en España. Ya se está cultivando marihuana y se está cultivando opio. Somos el segundo país del mundo por detrás de Australia que más cultiva opio de todo el mundo. Entonces ya basta de esa doble moral. Está bien que vendamos armas a otros países, pero está mal que vendamos plantas, por ejemplo, que causan felicidad, causan risa, no matan gente, no producen dolor. Todo lo contrario, ayudan a los enfermos de cáncer a paliar sus dolores, sus náuseas, es bueno para el asma. Tiene muchas cosas positivas. Entonces, si puedo comprar alcohol, puedo comprar tabaco con todas las vidas que mata al año, ¿por qué no puedo comprar un poco de marihuana, por ejemplo? No solo con fines terapéuticos, sino fines lúdicos también. Me gustaría que el compañero me responda a esa pregunta. Alberto. Vale, pues te planteas, ¿no? ¿En qué panorama, te encuentras? Habrá que reestructurar la ley restrictiva con respecto al consumo de esta, ¿no? Como decía Nuria, habrá que saber, ¿no? Cuál va a poder ser su consumo, cuál va a ser la posesión que obtenga esa persona, ¿no? Como compradora de este tipo, pues tendrás que tener, ¿no? Si es para compraventa o no, los daños a la larga, pérdida de memoria, etc., etc. Y el tipo de cannabis, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes tipos de cannabis. ¿Cuál es el que se legalizará, no? La toxicidad del mismo, ¿vale? Del cannabis. Y el potencial adictivo que tenemos en ello. ¿Cómo pretendes controlar o cómo se pretende controlar, ¿vale? Este tipo de consumo, ¿vale? Nuria decía que en Canadá, a partir de los 19 años, ¿no? Un consumo mínimo o máximo de 30 gramos, de 30 gramos, ¿vale? En comparación con las bebidas etílicas y demás, tú en el coche de la policía, Guardia Civil, etcétera, tienes un etilómetro. ¿Cómo controlas tú que una persona va bajo los efectos de algo? Hay pruebas para saber si una persona va puesta de lo que sea, Vale, de cualquier tipo de droga. Hoy en día ya existen esas pruebas. Pero no puedes determinar los gramos en sangre de eso. Como en las pruebas etílicas sí puedes determinar el grado de alcohol en sangre. De todas formas, perdona compañero, pero creo que nos estamos yendo por las ramas. No es la pregunta que te he hecho. Quiero saber por qué es bueno exportar armas y no es bueno exportar plantas. Por ejemplo, que tenemos un clima estupendo, podríamos ganar muchísimo dinero que iría para sanidad, educación, generaríamos nuevos puestos de trabajo, dejaríamos de dedicar dinero a perseguir algo que no va a dejar de existir y se podía dedicar ese dinero a otras cosas. ¿Por qué está bien vender armas y no está bien vender marihuana? Es lo que quiero saber. Estará bien vender marihuana, pero con este tipo de regulación. Hombre, Lili, si me permites, sí que es verdad que no lo llevaría un poco a los extremos. A lo mejor de repente mi postura, que en este caso no es así, pero a lo mejor la postura de otra persona es, vale, no vendemos armas, pero tampoco vendemos marihuana. Es decir, tampoco tenemos que ponerlo en o se vende una cosa o se vende la otra. Es cierto que quizás vender armas que provocan las guerras, que hemos tenido ya esta conversación en otros lados, está mal, no te dice nadie que no, pero tampoco nos podemos ir al extremo de, pues si no vendemos una cosa, vendemos la otra. No me parece que sea el debate. No es que si vendemos una cosa no vendemos la otra, sino porque es bueno una cosa y la otra está mala. Estoy de acuerdo, pero entenderás que puede haber gente que diga, no, las dos son malas. Sí, perfecto, lo entiendo y lo respeto. Más allá de ahí, sí me gustaría, que es lo que hablábamos un poco fuera, que dije voy a dejarlo para adentro porque voy a plantear este debate. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos también, nos hemos acostumbrado demasiado a que el alcohol y el tabaco sean esas drogas que tenemos tan en el día a día, tan normalizadas, gracias Nuria, tan normalizadas que no nos hemos planteado los daños que eso produce. Exacto. Porque si nos apresuramos a hacer las comparativas de la marihuana con el alcohol o de la marihuana con el tabaco, pero por ejemplo yo que me he dedicado a la hostelería mucho tiempo, a mí se me planteó en la Commonwealth, por ejemplo, que son la comunidad de naciones del Reino Unido, ¿no? De lo que fueron antes Imperio Británico y demás, se dan dosis de alcohol. O sea, hay gente en los bares, en los pubs, donde tú no te puedes tomar más de X copas. No te lo permite. Entonces, esa regulación existe. Lo que tenemos que plantearnos a lo mejor es que a lo mejor lo hemos hecho mal con el alcohol y el tabaco. Tenemos una nueva oportunidad. O a lo mejor se tiene que legislar más. Simplemente, como está haciendo Canadá, decimos, señores, 30 gramos, mayor de 18 años. Vemos, si no hablamos de alcohol, tabaco y metemos al cannabis también o la marihuana para fines recreativos, vemos que el alcohol y el tabaco se dispensan de una manera mucho más fácil.
si entramos en el cannabis, que se puede introducir como droga blanda, que tiene efectos secundarios que ha nombrado Alberto, que más o menos todos conocemos, que también los tiene el alcohol y que también los tiene el tabaco. Claro, por supuesto. Es decir, entonces lo que tenemos que hacer quizás es partir de la misma base y regularlo todo un poco más. David, de Coalición Canaria en este caso, habría que partir también por saber cuál es la situación legal actualmente de la marihuana en España, aquellos casos, en qué situación están los clubs de fumadores, que estamos hablando de una especie de nebulosa legal donde cada territorio tiene un número más o menos cuantioso de clubs de fumadores donde la gente consume de forma habitual, a sabiendas de que todas las fuerzas del orden, vecinos y en general, bueno, todo el mundo lo sabe, y hay una especie como de vacío, ¿no? ¿Cuál es la situación actual y en qué mejoraría? Uno de los argumentos principales, que es lo que ha llamado más la atención, yo creo que por la comparativa, para defender desde algunas posturas políticas, en ese caso tus socios de Podemos a nivel nacional, Lili, decían que Canadá tiene un clima privilegiado, que podría exportar marihuana con denominación de origen, y lo comparaba al vino. Exacto, algo así nos gustaría a nosotros también que llegue a darse en España alguna vez. Claro, a lo mejor la comparación, pasar de una situación a otra, es decir, pasar de ese vacío de clubes de fumadores a la denominación de origen canábica, por ejemplo, de Fuerteventura, bueno, pues puede chocar un poquito, ¿no? Tenemos el queso, el aceite y también el cannabis. ¿Por qué no? A lo mejor sería un producto, ¿no?, que nos saldría muy rentable para la economía canaria. Pues sí. Pero bueno, en la actualidad, aquí en España, el consumo no está prohibido, mientras que sea de forma personal y el autocultivo tampoco. por lo que habíamos dicho antes, por recetas farmacéuticas, Exacto. ¿no? Por terapéutico. Por fines terapéuticos. Lo que sí está prohibido es su venta o su transporte. O sea, tú no Exacto. puedes ir por la calle con la marihuana, aunque digas que vas a ir a tu casa para consumirlo tú, o sea, no es excusa, no vale. Y de ahí que se hayan creado los diferentes clubs. Por ejemplo, en mi pueblo, en Gran Tarajal, hay un club privado y la verdad que al principio la gente era muy reacia, ¿no? De los fumados, lo típico, la forma de hablar que tenemos aquí. Y la verdad que esa asociación, yo que soy parte de comisiones de fiestas y tal, colabora por ejemplo, en la Semana de la Juventud, aportando dinero, aportando materiales y todo, que al final no es... Yo creo que seguimos como decía aquí, o la compañera, la doble moral, ¿no? De antes, el alcohol y el cigarro, si es algo que está legalizado, si es algo que está bien, que sí podemos consumir, que mata a mucha gente igual, pero la marihuana la seguimos teniendo ahí como si fuera algo del diablo, del demonio, ¿no? ¿Cómo están funcionando los clubs de fumadores internamente? Es decir, ¿cómo es el método? Pues en principio lo que yo conozco del de Gran Tarajal es como una asociación normal y lo que tiene cada miembro cuando entra es derecho a cultivar una planta. Y el consumo tiene que ser dentro del club, no puedes consumir ese material fuera de él. ¿De acuerdo con esto, Alberto? De acuerdo con esto, aquí sí, oye, te lo compro. Aquí, por lo que yo tengo entendido, el club de aquí no era así, ¿no? Tú pagabas tu cuota mensual, que era una cantidad exagerada de dinero, y tenías derecho pues a no sé si eran 20, 30, 40 gramos de consumición gratis dentro del local. Bueno, gratis. Gratis, lo gratis, estás no, pagando. pero Gratis, no, porque lo estás pagando, pero Eso es lo que te hacen ver, ¿no? Tú pagas tu cuota mensual y tienes derecho. Tienes derecho a usar las instalaciones. Claro. No, yo por ejemplo, tengo que decir que no conozco, no soy consumidor. De hecho, me parece hasta un poco como tirarme piedras sobre mi tejado, pues estoy hablando de legalización de marihuana y estoy hablando poco menos como de prohibir el alcohol, tampoco es eso. Yo soy consumidor de alcohol, no consumo tabaco, no consumo marihuana. Pero sí me refiero un poco a eso, que fíjate, a principios del siglo pasado, en Estados Unidos estaba la ley seca, ¿sabes? Y era como que el alcohol iba a acabar con el mundo, y era como que tenía que estar súper prohibido, y todos sabemos un poco en lo que derivó. ¿Sabes? Derivaba en la creación de las mafias, en toda esta delincuencia y tal. En términos socioeconómicos también igual nos puede venir bien. Tampoco me gusta o me parece apropiado que a veces no lo venden como la panacea. Parece que si legalizamos la marihuana se va a acabar la crisis en el mundo. Tampoco, no. Está claro que da un impulso económico que al final le puede traer beneficios al gobierno en forma de impuestos que se pueden destinar a otros asuntos. Y luego también me parece un poco de hipocresía esa cosa de puedes consumir en tu casa,
pero no puedes transportar, ¿sabes? Es como si apareciera de la nada la marihuana, ¿no? Entonces también me dan, claro, o sea, señores, vamos a ponernos serios y vamos a sentarnos y las bases, que tenemos otras drogas blandas que están legalizadas, que se puede hacer también con la marihuana, simplemente vamos a establecer un marco legal y vamos a tirar para adelante con eso. Bueno, hay datos. El monitor cannabis del Observatorio Uruguayo, que sabéis que es un país donde ya se legalizó, ha analizado la evolución. Oye, cómo estaba el país antes de la legalización y cómo está a día de hoy. Y resulta que el 50% del cannabis que se consume sigue siendo por vía ilegal y en manos del narcotráfico, el 50%. Es decir, que todavía no se ha equiparado. Bueno, sí me gustaría que antes de... Creo que están muy claras las posturas con respecto a la legalización. Creo que los partidos podrían contar con el apoyo de sus bases juveniles, por lo que estoy viendo, siempre y cuando estuviera regulado y, como decía Lili, en tiempo y forma. Pero la noticia del día, que también ha desatado en los jóvenes un verdadero debate y clamor, ha sido también el 75%, la bonificación del 75%. Desde ruedas de prensa en tu partido, ayer, David Perdomo, de Nueva Canarias, hasta las reacciones de absolutamente todos los partidos. Creo que el PP se ha mantenido en una ligera posición discreta. Alberto, ¿qué opina el PP sobre todo esto que está ocurriendo, sobre la posibilidad de que tengamos o no ese 75%? Nosotros nos mantenemos al margen, ¿no? Pero creo que tenemos claro, ¿no?, que si hubiese seguido el gobierno que teníamos anteriormente del Partido Popular, hubiese pasado como el 25% de bonificación cuando salió. Al momento de estar publicado en el BOE, al día siguiente se hubiese entrado en vigor esta bonificación, ¿no? Pero bueno, todo tiene un precio. El PSOE sigue en las mismas y nada, lo deja en un ya veremos con 6 meses de espera y a ver qué nos dice Nueva Canarias. Y comentar también, perdón, la postura de Ana Orama de Coalición Canaria, ¿no? Sí. Como ella dijo, pensó hasta 10, creo que debería haber pensado un poquito más y no haber reaccionado de la forma que reaccionó, a pesar de que sea algo bueno, ¿no? Pero cuando se abstuvo a una moción de censura, ¿no? ¿Por qué? Ahora. No lo entendemos. Pero bueno, para adelante. Bueno, pues es la postura del Partido Popular, por cierto, que se están buscando medidas, que es algo en lo que se está reiterando, que lo mismo que contamos una cosa, también contamos la otra, y que el lunes 2 de julio... pues tanto el secretario general del Partido Socialista, Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, a su vez los representantes de Baleares, Ceuta y Melilla, tienen una reunión el lunes, el día 2 de julio, en Madrid, con el ministro Ábalos para esos asuntos. Estamos hablando del descuento de viajes, también del convenio de carreteras, que es algo que ha recordado David Nueva Canarias, que esas inversiones eran muy necesarias. Estamos hablando de inversiones que además buena parte de ellas, o la continuidad de ese eje norte y sur, depende de esas subvenciones y parece que están pasando un poco de puntillas, ¿no? Sí, bueno, al final nos queda claro más o menos a todos que el caballo de batalla o quizás la cara más bonita era el 75%. Sí, me gustaría también pasar por encima de las carreteras, que no tenemos que olvidar que me parece que con la aprobación de los presupuestos generales se destinaban 400 millones de euros o más de 400 millones de euros a las carreteras de Fuerteventura. Todos sabemos la falta que nos hace. Y luego, bueno, como manda la actualidad, como bien decíamos ayer en la rueda de prensa del presidente nacional Román Rodríguez, sí aclarar de alguna manera que hay una especie de discurso de que no se va a aplicar el 75%. No, el 75% está aprobado y se va a aplicar. No es el qué ni el cómo, es el cuándo, ¿no? Entonces nos metemos ya en este debate, que es donde hacemos un poco la crítica. Yo quisiera pedir que sé que esto es una petición bastante difícil, quisiera pedir a algunos partidos que no utilicen esto como bandera, ni como demagogia, ni como tal, cuando todos sabemos que muchísimos de esos partidos además votaron a favor de estos presupuestos generales y además estaban de acuerdo con la enmienda. Antes estaba escuchando al compañero Iñaki mientras venía en el coche y demás. Ayer eran 6 meses, según Ábalos, hoy ya se podía hacer por 3 y se iba a valorar el decreto ley para hacerlo cuanto antes. Quiero decir, que si hay voluntad se puede hacer, que es lo que desde siempre se ha dicho desde Nueva Canarias. Y me da la sensación también de que Ábalos, como ministro de Fomento,
No sé si es que se ha pasado un poco de frenada o ha hecho unas declaraciones muy al viento pensando que no iba a tener repercusión, y ya nos hemos visto que Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias parecen ser que se han unido para reclamar todo esto. Entonces, sí que pediría sobre todo que de alguna manera que no se intente engañar a la gente. El 75%, que es un logro de Nueva Canarias, se ha conseguido, está aprobado y se va a llevar a cabo. La cuestión es el cuándo, y si hay voluntad política, cuanto antes. Es lo que hace falta, voluntad política. Dijo ayer Ana Oramas, cuando Podemos pudo, no quiso. Y ahora que quiere, no puede. No puede. Vaya juego de palabras. Sí, sí. La postura de Coalición Canaria en este aspecto. Hombre, yo creo que está clara. Como decía el compañero del PP, yo creo que contar hasta 10 para Ana Oramas estuvo bien, porque yo creo que hubiera intervenido de otra manera peor seguramente. Como joven que soy, sé lo que cuesta a un estudiante trasladarse de la península canaria y viceversa. Y mirando en foros y en todo eso, hemos comprobado que había muchos canarios, estudiantes que están allí, que estaban esperando para poder comprarse el billete a partir del 1 de julio, y se han visto con que, debido a la demora de que no sale la ley ahora mismo vigente, ¿qué pasa? Pues todas las agencias han subido los precios. Exacto, pero de manera desmesurada. Y entonces es un problema grande. Y yo creo que no es una exigencia que se tenga que tener, ¿sabes? Dejar pasar como si más. 6 meses es mucho tiempo, es otro curso que se empieza, mucha gente que tiene que ir a trabajar o porque tiene que ir a médicos o cualquier cosa de eso. Entonces, si todo este problema que está viendo se puede resolver con la redacción de un decreto ley, pues creo que se está tardando. Si se pudo hacer para la televisión española, porque no se puede hacer para un problema como este. Yo solo aclarar, perdona Línea, antes ¿Sí? de que intervengas tú, que vamos a ver, también cuando se habla del tema de la redacción y de la entrada en vigor, me preguntaba un ciudadano de a pie si con el gobierno anterior se podía haber llevado a cabo el día siguiente. Se habló de que el año pasado se hizo con la bonificación interinsular, y mi respuesta fue que sí. Entonces se hablaba un poco de eso, de la falta de voluntad. Cuando Nueva Canarias ha dicho en algún momento se va a aplicar a partir del día 20, es porque se tiene en cuenta que se aprueban los presupuestos el 19. Y si, o sea, los días que hemos dado siempre van en relación al día siguiente de la aprobación de los presupuestos. Lili. Yo estoy de acuerdo que en política prácticamente todo es cuestión de voluntad, en eso estamos de acuerdo por unanimidad, ¿vale? Pero hasta 10 y hasta 20 cuento yo cada vez que veo la cara de Ana Oramas y recuerdo cómo nos vendió al Partido Popular a Canarias. Canarias necesita sanidad y educación, menos enfermos de cáncer viajando en Vinter y tratándose aquí. ¿De qué me sirve a mí lo de los pasajes y luego la gente aquí está como está? Está claro que lo apoyamos, es algo muy bueno y demás, pero creo que hacían más falta otras cosas, y eso pasa cuando se pacta con un partido que no es de fiar. Bueno, se acaba el tiempo. 37 minutos de esta mesa de juventudes, billetes, legalización del cannabis y, por cierto, como sé que todos ellos son proactivos y activistas, recordarles que hoy, a partir de las 5:30 y hasta las 7:30 de la tarde, en el Centro de Arte Juan Ismael, el colectivo La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias invita a un taller muy interesante que es el periodismo ante la diversidad sexual y de género. Es decir, aprendamos a hablar y aprendamos a tener un lenguaje inclusivo. Gracias a todos y feliz fin de semana. Muchas Gracias. Igualmente.